La segunda etapa, y más rápido, esto no tiene nada que ver con la antigüedad, ni la Edad Media, ni nada, es otra misión. Entonces, si la enseño así, ya después es más fácil de entender las cosas, porque es otra visión. La segunda voy a tomar un medio técnico, va a ser el caballo y el hierro. Las grandes culturas del caballo y el hierro. ¿Por qué? Porque va a ser un instrumento fundamental de organización, también política. El caballo se descubre en el Gobi unos 6.000 años antes de Cristo, o decir, hace 8.000 años. El caballo fue el instrumento más rápido de transporte hasta el ferrocarril, justamente hace 150 años. Hasta había un texto de lectura que venía un caballo corriendo y venía una locomotora y que de pronto pasa el caballo y el caballo se queda. Es el primero que lo supera. Pero desde hace 8.000 años hasta hace 100 años el caballo había sido lo más importante. Entonces, la expansión del caballo. Y cuando el caballo se le pone un objeto de hierro, que es primero una espada, una lanza, luego el estribo, luego la herradura del caballo y luego el arado de hierro. Estos pequeños descubrimientos son todo. Porque el caballo no puede andar mucho tiempo porque se le consume su uña. Entonces la cuestión era la herradura. La herradura permite que el caballo ande más. Gracias a los arneses de hierro, que no se oxidan tanto, lo puede conducir. Y al mismo tiempo la lanza o la espada es las invasiones. Pero al mismo tiempo es el arado, porque el arado de hierro entra más profundo, oxigena más la tierra, produce más productos, hay más alimentos, hay explosión demográfica. Entonces, explosión demográfica, caballo, hierro son las grandes invasiones. Entonces, los pueblos del caballo invaden las grandes culturas de agrícolas. Entonces, los dioses del cielo, masculino, dominan a los dioses femeninos de la tierra. Ahí viene el choque entre los uránicos y los tónicos y empiezan a estructurar las grandes culturas. No porque sí los incas adoran al dios Sol, a Inti. Y así le pasó a Zeus también con los indoeuropeos y todos. Los dioses del cielo son más bien de los pueblos que son los que explotan al animal, o es decir, son los pastores. Y en cambio los que trabajan la tierra tienen más relación a la terra mater, a la luna, 28 días, que tiene que ver con el ciclo, que tienen que ver con el agua y es lo femenino, y se van organizando los panteones de todos los mitos, de todas las culturas tónicas, la tierra, la mujer, el cielo, el sol, y de ahí la dominación del sol también sobre la tierra, y entonces hasta los grandes después organigramas de la cultura, por ejemplo China, que va a poner 3 líneas paralelas como lo perfecto y masculino, qué terrible, pero es así, y 2 veces puesta, este es el comienzo del I Ching, y en cambio, eso mismo, pero interrumpido, quiere decir que es la negación de aquello, 6 veces también, es el último de los 64 signos del I Ching, pero esto es la tierra y es la mujer, y es lo negativo, mientras que esto es lo positivo. Esto es el cielo y esta es la tierra. Y de ahí hay 64 signos que son el comienzo de todo el pensamiento chino hasta hoy. La bandera de Corea, no sé si la han visto, son unos signos así, justamente, y en el medio está el gran signo del Yang Jung, de los 2 principios universales, cuyos principios universales serán toda América. Porque de Alaska hasta los zonas del sur
van a tener los hermanos gemelos, la mujer y el varón, y el dos. En toda América, el dos, el Omé, le dicen los aztecas, es el origen, son dos. Y también en la China, aunque ahí el taoísmo, con todo esto, van a poner el uno como el origen, uno. En Plotino, el gran filósofo, ahora griego. Entonces, va a haber culturas del uno, y la cuestión es cómo se logra la pluralidad, porque si es uno, ¿de dónde viene el otro? Para constituir el plural. Es irracional. En cambio, si son dos, la cosa es más fácil, porque de los dos surgen los cuatro Tlaxpolicopa en la cultura nahua, que son los 4 puntos cardinales, que es la clave de todas las culturas americanas, todas, desde Alaska hasta el sur, que son el norte, el sur, el este y el oeste, pero es el 2 que se hace 4, y por eso que está el Alto Cusco y el Bajo Cusco, el de la izquierda y el de la derecha, y también esto divide la ciudad México, Tenochtitlan y todas las culturas de América. Y esto nos sitúa a todo el Extremo Oriente, que piensa de la misma manera. O decir que aquí hay conexiones culturales fantásticas, muy normales. Bueno, pero esta segunda etapa es la del caballo y el hierro. Entonces, estos invaden la China, allá por el 2000, el Chuechi. Estos son los arios que invaden la India, son los medos y los persas que invaden la Mesopotamia, son los griegos que invaden, son los itálicos y los germánicos y demás. Todos estos pueblos van a organizar los primeros grandes imperios, estados, que ya había antes, pero ahora va a ser del hierro. Y por eso entonces va a haber la esclavitud, y por eso también va a ser la dominación de las culturas agrícolas y el pago de tributos, y empezamos a tener en todos estos pueblos semejanzas culturales, semejanzas. De ahí entonces que se piense que el uno es el origen, y el uno cae en la pluralidad, y la pluralidad debe luchar éticamente para volver a la unidad. Y entonces esto es, por ejemplo, Plotino. Y el cuerpo es el origen del mal, y la ascesis contra el cuerpo es el retorno contemplativo al uno. Todo esto es el pensamiento indoeuropeo de los grandes imperios. Entonces aquí podríamos hacer una comparación entre las culturas y ver sus diferencias. Aquí hacemos un hiatus, porque esto sigue su historia hasta la invasión, mientras que aquí es otra historia. La tercera etapa, para mí, voy muy rápido, esto está mucho más detallado en muchas de mis obras. Yo tengo como 5 obras explicando estas cosas. Esto lo he hecho muchas veces y lo he revisado, porque como les digo, cada vez me voy cayendo en que son elementos eurocéntricos, entonces hay que volverlo a rehacer. Esto es la última visión que tengo, aunque sea muy sintética. La tercera, yo pienso que es ya más estrictamente cultural, ideológica, es una otra visión del mundo y uso de los instrumentos. En John Hobson, último, hace 2 meses, leo un texto que sí me interesa mucho, y sería exactamente en la línea que yo había pensado, pero nunca había imaginado esta relación. Yo dije, el caballo fue el punto de partida de estas grandes culturas. Lo lógico sería que yo hubiese pensado en otro animal de transporte para la próxima etapa del mundo, pero nunca la imaginé. Yo pensaba más bien el año 300, que es Diocleciano, que cae y se divide el imperio en 4 partes, y ahí están los grandes reinos de la India. Él comienza 2 siglos antes de la era común, el imperio chino unificado. Si hubo feudalismo, que nunca hubo, desde el 200 antes de la era común, en China ya no puede haber feudalismo porque hay un imperio. Y hay un imperio con una burocracia, y una burocracia secularizada, señor Max Weber. Porque Max Weber es justo el oponente de todo esto. Es el más eurocéntrico de todos. Y Max Weber se escribe un enorme libro sobre la China para demostrar por qué la China no hizo la revolución industrial. Lo que pasa es que la hizo y él no supo. Y después otro libro enorme que por qué la India no hizo la revolución industrial, y después entonces demuestra que sí, la hizo Inglaterra, pero para ir a su origen va hasta los profetas de Israel, y muestra el eurocentrismo más horrible del señor Max Weber.
que es un sociólogo muy usado por mucha gente progresista en América Latina y en todas partes. Es el más eurocéntrico de todos, ¿no? Y no, en la China empezó la revolución industrial y en la China hubo muchísimas cosas tales como una burocracia secularizada. Los mandarines no eran sacerdotes, eran políticos, eran confucianos, y los confucianos son casi, diríamos así, una religión burocrática. Y Confucio no era tan importante en el siglo VI, pero cuando surge el Imperio Chino, lo adopta y ahora todo el mundo tiene que ser confuciano porque habla del orden, y el orden que el imperio necesita. Pero el confuciano no es nada que ver con el budista, porque el budista es una religión popular, mientras que los confucianos es una filosofía de la élite. Y hay que ir a Corea, a la China o a estos lugares para darse cuenta que una comunidad budista es como una parroquia católica popular en Quito. Es muy popular el budismo, tiene muchos budas, la gente prende velas, es una cosa como lo nuestro. En cambio el confuciano no tiene templos, sino que es una teoría filosófica de la élite dominadora, en fin, cosas muy distintas. John Hobson dice, justamente fue el camello el que instaura la nueva etapa. Pero no lo había pensado nunca, hace 2 meses, así que no lo tengo nunca. En el 600, la expansión árabe se hace a partir de este animal del desierto, que era casi desconocido. Y ellos lo imponen. Entonces el camello es capaz de andar una semana sin tomar agua. Es capaz de transportar casi 1 tonelada. El caballo no puede transportar mucho. Es rápido, pero no puede transportar. Entonces la expansión árabe hace que ellos entren en lo que es toda la estepa eurasiática, el camino de la seda, que es el Turquestán chino y el norte. Y Samarcanda, por ejemplo, estaba acá, que hoy es una república musulmana que era de la Unión Soviética, Samarcanda o Bújara, que queda en el norte de la Siria y Afganistán, una ciudad. Ahí estuvo Avicena, el más grande comentador de Aristóteles, con una biblioteca de 400.000 manuscritos, cuando Carlos Martel tenía en Francia una biblioteca con 80 manuscritos, el otro 400.000 manuscritos. Y por eso que ahí comienza en Bagdad, pero en toda esta región era realmente en la conexión de todas las culturas, porque de aquí salían las caravanas a la China, cantidad de caravanas cada año, cientos, miles de camellos, y en cambio Marco Polo era un europeo, récord mundial, que llegó a la China, ¡qué fantástico! Y volvió. Y de Bagdad usted podía tomar un taxi y ir a China y volver todos los años, porque había caravanas en cantidades, ¿se da cuenta? Europa estaba tan aislada que fue una proeza llegar a China. El Bagdad estaba en el centro del mundo. Iba a la China, por Kabul iba a la India, iba a Estambul, iba al califato fatimita, y Bagdad era el centro, siglo IX, la matemática, los números arábigos, 1, 2, 3, ¿dónde salen? De Bagdad. Ellos inventaron el álgebra, la astronomía heliocéntrica, todo. Cuando los europeos estaban en la Edad Media, o decir, en el feudalismo más atrasado, no sabían nada de nada, y le va a llegar con el tiempo. O decir, de Bagdad van a crecer hasta Córdoba, y en Córdoba va a ser el califato. Ahí va a estar Avicena, que va a ser un filósofo empirista, que va a partir del conocimiento matemático y astronómico más avanzado de todo el mundo, y de ahí los traductores de Toledo van a traducir Aristóteles al latín, y ahí va a llegar a Abelardo, Buenaventura, Tomás de Aquino, que va a ser el renacimiento del siglo XIII, donde los europeos empiezan, recién en el siglo XIII. Y de ahí hasta 1850 va a durar 500 años en que se van a ir reponiendo de su atraso hasta llegar a ser centro hace 150 años, no mucho. Entonces,
ni hablar de la expansión que yo llamaría semita, que es primero la expansión cristiana, que de paso estoy ahora trabajando ese tema. El cristianismo es un mesianismo muy particular, o es decir, el pensamiento hebreo sacerdotal en torno a Jerusalén era uno, y tuvo dos sectas fundamentales. Uno, el judaísmo rabínico desde la desaparición del templo. Entonces el judaísmo del templo va a dar una secta que se llama el judaísmo rabínico de las sinagogas en el Imperio Romano. Y la otra secta va a ser el mesianismo de la economía de Dios, que va a ser el cristianismo. Agamben, un gran autor italiano, Agamben, acaba de publicar en el 2008 un libro extraordinario sobre la filosofía política. Y entonces muestra la diferencia entre el judaísmo rabínico y el judaísmo mesiánico, que vamos allá. Cristiano es mesiánico. Cristiano viene de Christos, que significa Mesías. En hebreo es el Meshiach, que es lo mismo, es el ungido. Entonces el cristianismo es el judaísmo mesiánico, pero en el que Dios se interviene en la historia, y eso se llama la economía. La economía, en griego, economía. Y entonces este es un judaísmo comprometido con la historia, y este es un judaísmo que se queda retenido en el judaísmo de la Torá, de la ley. Y por eso ese judaísmo llega hasta hoy. Pero cuidado, el judaísmo jerosolimitano no es el actual, sino que es otro que dio origen a los dos. Es como la iglesia medieval, entre comillas. La iglesia medieval no es católica. La iglesia medieval, por el problema justamente, me adelanto, del descubrimiento del Atlántico, va a producir dos grupos. Uno el catolicismo y otro el protestantismo. Son ambos tienen igual edad. El catolicismo no es medieval, es atlántico. Y el Concilio de Trento va a constituir el catolicismo, así como el luteranismo va a constituir el protestantismo. Es lo mismo que pasó con el judaísmo, porque el judaísmo se arroga, el actual rabínico, toda la historia de Israel, así como el catolicismo se arroga toda la historia de la iglesia. Falso. Ni la iglesia católica es toda la iglesia desde el origen, ni el judaísmo rabínico es todo el judaísmo desde el origen. Esto es fundamental para América Latina. Bueno, pero esto será una historia larga que llevaría a filosofía política. Quizás voy a poder hablar de eso cuando hablo de filosofía política, que hoy se está discutiendo mucho. Bueno, la expansión semita fue cristiana, pero exclusivamente en el Mediterráneo, y musulmana, que como dije, llegó de Marruecos hasta Egipto, con los canes mongoles que se hacen musulmanes, llega a todo el camino de la seda, y en las propias ciudades de Pekín había barrios musulmanes, que también había barrios cristianos. Y todo lo que va a ser Delhi y todo el norte, que hoy es Pakistán, Bangladesh, pero también el norte de la India era musulmán, Indochina hasta acá. Para mí eso sería la tercera etapa. Y esa tercera etapa termina en 1492. La cuarta etapa sería la expansión de la pequeña Europa, que nunca fue centro, que fue siempre periferia y secundaria. Esto no es difícil de imaginar, porque, por ejemplo, pensamos Atenas, pero no nos damos cuenta que Aristóteles, cuando habla de las culturas del Mediterráneo, en la política, le dedica la mayor parte a la constitución de Cartago, después de la constitución de Chipre y de Esparta, le dedica a Cartago. Ni aparece Roma en Aristóteles. Quiere decir que en el cuarto siglo antes de Cristo,
a un Mediterráneo, dice, ¿cuál es la ciudad más grande del Mediterráneo? Cartago, no Roma. Luego Roma destruye Cartago, pero la destruye de tal manera que no deja piedra sobre piedra,